El cerebro humano constituye una de las estructuras más complejas del universo. Entender de qué manera actúa es uno de los desafíos más importantes de la ciencia en la actualidad. En las últimas décadas, en Argentina, los estudios sobre el cerebro humano se han desarrollado de manera creciente. Destacados científicos han contribuido a la investigación básica y aplicada en este campo. Jorge Medina es uno de ellos que, desde el Laboratorio de Biología Celular y Neurociencias de la Universidad de Buenos Aires, se ha interesado en el fascinante estudio de la memoria humana. Soy Jorge Medina, médico, trabajo en la Facultad de Medicina y mi función principal es formar jóvenes científicos. He formado a algunos jóvenes científicos que hoy son científicos de renombre en el exterior. La memoria es la capacidad del sistema nervioso de codificar, almacenar y recuperar la información obtenida en el pasado. Una cualidad excepcional del ser humano es que cuenta con una memoria más desarrollada que cualquier otra especie. Con el paso de los años, las teorías sobre la memoria humana se han ido perfeccionando. El estudio del cerebro resulta clave para identificar los circuitos fundamentales, tanto en la formación como en el almacenamiento y la recuperación de la memoria. ¿Cómo podemos describir la memoria? ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad que tiene todo sistema nervioso u organismo en general para poder guardar información que viene del medio externo o del medio interno de uno. ¿Y dónde se guardan las memorias? Ah, qué buena pregunta. Bueno, tenemos un dogma en la ciencia de la memoria. Dicen que la memoria al principio se origina y se guarda en estructuras como el hipocampo, que es una región del cerebro que está relacionada con el aprendizaje y la memoria. Pero otra gente dice que donde uno guarda definitivamente la memoria es en esa zona de nuestro cerebro que tenemos más, que es la corteza. La corteza cerebral sería el lugar donde se almacena por más tiempo la memoria. Ahora, hay una teoría un poquito más moderna que dice la corteza no solamente guarda la memoria, sino que también participa en su formación. Así que yo creo que la corteza tiene un rol mucho más importante en la memoria de lo que antes se pensaba. ¿Cómo podemos describir la memoria? ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad que tiene todo ser vivo y fundamentalmente el sistema nervioso para guardar información que viene o del medio externo o del propio medio de nuestros cuerpos. La memoria es una capacidad natural de todo sistema de células que se conectan entre sí, por ejemplo, el sistema nervioso. ¿Hay diferentes redes y circuitos para diferentes memorias? Claro. Por ejemplo, a mí me parece que si yo fuera una persona que piensa un sistema que guarda información, por ejemplo, ¿cómo haría yo para guardar memorias que tienen que ver con actos motores? No los guardaría en regiones que no tengan que ver con la acción motora. Por ejemplo, aprendo a mover los brazos y las piernas de una manera tal para hacer un ejercicio X. ¿Dónde piensan que voy a guardar esa información? La guardamos en el cerebro, la parte del cerebro que tiene que ver con la audición, y no creo. Pareciera ser más lógico que se guardara en circuitos que tienen que ver con los actos motores. Lo mismo pasa con otras visiones. Por ejemplo, yo tengo una memoria auditiva pura. Es lógico de pensar que donde se percibe el sonido y donde se analiza el sonido, sea los circuitos donde se guardan. Como las memorias son mixtas muchas veces, hay memorias visuales, auditivas, sensoriales, y hay otras que no son ni memorias visuales auditivas, hay circuitos que se encargan
de formar esas memorias. Por ejemplo, cuando uno aprende una lección, ¿dónde piensan que se guarda la memoria? Y en circuitos que tienen que ver con el guardado de hechos y eventos propios o de la vida. Por ejemplo, hay memorias que tienen que ver con lo autobiográfico, es decir, memorias que tienen que ver con los hechos y eventos de la vida de uno, lo que uno experimentó, lo que vivió, lo que aprendió. Bueno, hay circuitos que tienen que ver con eso. Y hay otras memorias que tienen que ver con lo que uno aprende de la vida o aprende de cosas más bien de hechos de la vida, que son conocimientos generales. Por ejemplo, quién fue el presidente de Estados Unidos, o francés, o de Argentina de la década pasada, o quién hizo tal cosa. Esas son memorias que tienen que ver con el conocimiento general. Se las llama también memorias semánticas y que tienen a la generalización de cosas. Los circuitos que tienen que ver con eso no son exactamente iguales a los autobiográficos, pero se comparten varias estructuras. Ahora bien, yo creo e insisto que las cortezas, que son las partes más desarrolladas que tenemos los humanos, no son solamente para ver mejor, ni para oír mejor, ni para sentir el olfato mejor. Porque yo conozco varios animales que ven igual o mejor que nosotros y escuchan igual que nosotros o mejor, pero nosotros tenemos más memoria. Estoy planteando que probablemente nuestras cortezas hiperdesarrolladas con respecto a los animales tiene que ver con que su función, una de sus funciones primarias es guardar información. ¿Se sabe cuándo empezamos a tener conciencia de nuestras memorias? Qué pregunta. Vos sabés que yo esa misma pregunta me la he hecho montones de veces. Podemos tener guardado información desde muy temprano, aunque no la tengamos consciente. Es claramente esas memorias que están tan guardadas y escondidas que no la podemos traer a la conciencia, pero evidentemente ahí hay información guardada desde muy temprano. Hay gente que dice que hay información guardada desde antes del nacimiento. Por ejemplo, el impacto que la música, lo que le pasa a la madre. Uno está en la panza de la madre y hay información que se puede guardar en esos cerebros. Ahora, ¿cuánto de eso se guarda y queda y cuánto se pierde? Es difícil de determinar por ahora. Tiene que ver un poco con cuál es el olvido. Cuando vos me preguntás sobre memoria, yo tengo que responderte muchas veces con el olvido, porque para muchos de nosotros la memoria y el olvido son dos caras de la misma moneda. ¿Qué recordamos? ¿Por qué algunas memorias persisten? Es mi opinión que nosotros recordamos lo que es importante, significativo, relevante, novedoso para uno. ¿Se dé cuenta de todo eso uno o no se dé cuenta? Uno puede no darse cuenta porque es inconsciente, o se puede dar cuenta de lo importante de algo. Es irrelevante que yo recuerde si hoy vine en un colectivo a esta entrevista, es irrelevante que yo recuerde cómo estaba vestido cada una de las personas que estaban en el colectivo. Pero a lo mejor es relevante que recuerde algo de ese colectivo porque pasó algo. Eso es lo que yo recuerdo. No recuerdo hechos irrelevantes. Como decía Borges, referido a Funes el Memorioso, si yo recuerdo todo lo que aprendí en 24 horas y lo tengo que expresar, ¿qué aprendo ese día de 24 horas? Si yo solo me paso evocando lo que aprendí. En otras palabras, uno no puede recordar todo, no tiene sentido que uno recuerde todo. Recuerda solo las cosas que son significativas, motivacionalmente importantes. ¿A qué me refiero con motivacional? Algo que a uno le importe, que le dé ganas, aunque uno no se dé cuenta de eso. Esas son las que persisten, esas son las que duran. Otras duran mucho menos. ¿Por qué? Porque no les prestamos atención o porque no son relevantes. ¿Qué es la reconsolidación de la memoria? Eso es un hecho muy interesante para charlar, porque creo que tiene que ver con algo que nos toca a todos. Reconsolidar una memoria significa rearmar una memoria cada vez que la ponemos en actividad. Volviendo a hablar de Borges, un día Borges se preguntó, ¿qué es lo que yo recuerdo? ¿Recuerdo lo que aprendí originalmente o recuerdo mi última vez que recordé eso?
Y tenía razón, es el gran neurobiólogo latinoamericano de las décadas pasadas. Y no hacía neurobiología Borges. Era un escritor y un pensador, pero entendía el proceso de la memoria. Reconsolidar significa rearmar una memoria en función de agregarle o quitarle alguna información cada vez que yo la evoco. Por ejemplo, aprendo algo, lo que vos quieras, y me lo preguntás al día siguiente. Y si me lo preguntás en ciertas condiciones de buena onda, yo estoy contento, y me pedís que lo evoque, que lo cuente, a lo mejor cambia un poquito esa memoria, cambia un poquito, se rearma porque le agregué un entorno plácido, buena relación, buena entropía. Por el contrario, si yo evoco en condiciones de mala onda, estresado, situaciones malas, mal dormido, esa memoria va a cambiar un poco para otro lado. Eso es un poco reconsolidación. Y a nivel molecular, a nivel sináptico, ¿cómo se forma una memoria? Yo quisiera saber un poco de eso. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, las memorias parecen ser cambios en los circuitos neurales. Lo voy a poner simple. Si tenemos un montón de neuronas, que son las células principales de nuestro cerebro, que se conectan entre sí a través de sinapsis, pareciera ser que los engramas, la traza de la memoria, la materia física de la memoria, son cambios celulares y moleculares en los circuitos neuronales, no en todos, en algunos. Las sinapsis parece ser que cambian y quedan cambiadas por un tiempo o por mucho tiempo. Lo que se sabe es que se necesita de maquinaria cerebral importante para que se guarde la memoria. Para guardar memoria se requiere gasto energético, se requiere trabajo cerebral. No es fácil guardar. Por eso, los circuitos cerebrales y los sistemas químicos cerebrales tienden a no guardar. Hay más sistemas que no guardan memoria o que ayudan a no guardar la memoria que a guardarla. Es decir, el cerebro está más proclive a olvidarse que a guardar. Jorge, ¿nos podés contar cuál es la relación entre miedo y memoria? El miedo, como toda emoción, ayuda a guardar memorias. Lo que pasa es que el miedo guarda memorias de miedo. Entonces, como la emoción es muy fuerte, ayuda a guardar X memorias. ¿Qué pasa cuando uno guarda una memoria de miedo? Puede ocurrir que se puede alterar un poquito la maquinaria, o no un poquito bastante, y uno lo que hace es recordar ese miedo casi todo el tiempo. Es como que una memoria se vuelve tan fortalecida que supera todos los otros recuerdos y se vuelve invasiva esa memoria. Y la gente empieza a sufrir porque empieza a recordar continuamente una escena de miedo. Entonces, lo bueno de eso es tratar de hablar con esa persona y que esa persona tenga algún tratamiento conductual o psicológico o hasta de psicofarmacológico en algún momento. No es necesario las drogas, los fármacos, pero es necesario reubicar la memoria de esa persona porque se volvió una memoria muy intrusiva. Generalmente las memorias traumáticas pueden ser muy intrusivas. ¿Qué es intrusiva para la gente no experta? Intrusiva es que se te mete en el cerebro continuamente. Te levantás y vas a ir a trabajar, pero vas en el colectivo o en el taxi o en el auto y tenés la memoria esa. Te viene. Y si no te viene, cualquier cosita que pasa en la calle te hace recordar eso. Eso es normal si vos sufriste un robo, por ejemplo, y tenés una situación de robo y que, bueno, durante meses, 2, 3, 4, 5 meses o 6, vos tenés, el robo, esto. Pero el problema es que esto dura, en alguna gente puede durar mucho tiempo y le impide desarrollar una vida normal. Por eso las memorias traumáticas, que son fuertemente invasivas, deben ser tratadas. Acá es un ejemplo importante de cómo la investigación básica de la memoria, cómo funciona la memoria en animales, en el humano, tiene una implicancia clínica importante, ¿no? Claro, si uno estudia cómo controlar la duración de las memorias traumáticas, en principio podría ayudar a la gente a conocer el mecanismo de duración de estas memorias traumáticas. Entonces, alguien en algún momento podría descubrir cómo atenuar esas memorias traumáticas. La idea no es
olvidarse de una memoria, sino atenuar el impacto psicológico de esa memoria. ¿Y tu laboratorio está trabajando en eso? Nosotros estamos trabajando en atenuación de memorias traumáticas, sí. Tenemos algunos resultados muy interesantes que hemos publicado en los últimos años y estamos fuertemente involucrados en la línea de modulación de las memorias. ¿Cuánto duran las memorias? La memoria refiere a la capacidad de un organismo y en particular del sistema nervioso para almacenar información. Este proceso implica un importante gasto de energía, ya que los circuitos neuronales se modifican. Algunas teorías sostienen que el hipocampo, una región relacionada con el aprendizaje, es fundamental para formar y guardar los primeros recuerdos. Se supone que la corteza cerebral es la que se encarga de almacenarlos por más tiempo. Un elemento imprescindible para la formación de memorias es la motivación. Se recuerda solo lo significativo, lo que realmente importa. Es por esto que también el olvido puede considerarse como una importante habilidad del ser humano. La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires fue creada en 1822 y los primeros médicos se graduaron en 1827. A partir de ese año y a través de su larga historia, esta facultad ha brindado a nuestro país y al mundo profesionales que previenen y curan enfermedades, que investigan, enseñan y difunden información sobre las ciencias del cuerpo humano. ¿Cómo está constituido tu laboratorio? Mi laboratorio está formado por gente joven, algunos que están en Buenos Aires, algunos que están retornando del exterior, desde Inglaterra, desde Alemania. Hay 2 personas, jóvenes científicos brillantes como Pedro Beckenstein y Diego Moncada, que está trabajando con un grupo afín al nuestro, que están retornando, repatriándose en los próximos 3 o 4 meses. Y después está formado por jóvenes becarios que están haciendo su doctorado en el laboratorio. Un grupo mediano de 6 personas, 7 personas, pero todos dedicados a lo mismo. ¿Y cómo está financiado? ¿Cómo se financian tus investigaciones? Mis investigaciones se financian 100% por el Estado. Tenemos financiamiento de la universidad, financiamiento del CONICET y fundamentalmente en los últimos años financiamiento del Ministerio a través del Ministerio de Ciencia, a través de la agencia. La Agencia de Promoción de Ciencia es el que da los subsidios más importantes en monto, más grandes que hay en el país. ¿Dónde publican las investigaciones? Y publicamos en revistas de impacto, intentamos publicar en revistas de referato internacional y alguna de ellas, si uno considera que el trabajo es muy importante, intenta en algunas revistas de esas que son muy famosas. Bueno, no siempre, alguna vez tenemos éxito y otras no, pero bueno, estamos tratando de hacerlo. ¿Con qué tecnología cuentan? En realidad con el cerebro de todos los becarios. Esa es nuestra tecnología. No necesitamos grandes tecnologías. Tenemos microscopios y tenemos equipamiento, pero lo que se necesita son buenas ideas de la gente joven. Claro, sí, decimos, Jorge. ¿Te acordás que habíamos diseñado un experimento hace una semana atrás y yo después me olvidé de preguntarte cómo te fue? ¿El del miércoles? Sí, ¿qué pasó? El del miércoles estuvo bien. Testeamos las ratas, sí, aprendieron, se acordaban, pero tuvimos un problema con el del viernes. ¿Qué pasó? Hubo un poco de ruido y cuando testeamos nos acordaban, así que voy a intentar hacerlo la semana que viene. O sea que vos lo que querías ver era si nuestra corteza, la corteza de la rata, participaba en la duración de una memoria. Claro. Y lo que te falló, no sabés si es... Los controles. No sabés si aprendieron claro. o si no pueden evocar. Claro, bloqueamos la corteza durante el entrenamiento y bueno, y lo que pasó es que... ¿Y no será el ruido que... Yo estoy escuchando ruido? Sí, ese es el ruido. Ese es el ruido que había. Pero puede ser el estrés en el momento de cuando uno va a expresar la memoria. Claro, porque había ruido durante el testeo. Ajá. Bueno, estábamos hablando... Mico, no te entendí bien. El experimento que hiciste salió bien y consistió en darse cuenta si los animales, las ratas, podían aprender sin estar nerviosas o estresadas
y aprendían una tarea que era conocer un nuevo ambiente. Un nuevo ambiente. Y un laberinto. Y dio bien. Y dio bien. ¿La bomba de perfusión llegó? Llegó ayer. ¿Después de cuánto de espera? ¿Un año? 8 meses. Sí, 8 noviembre del año pasado. ¿Desde noviembre del año pasado? Venía lejos. Pregunto, ¿y alemana. con eso qué vamos a poder? ¿Qué vamos a hacer con la bomba de perfusión? La vamos a probar primero. Vamos a probarla, la semana que viene la ¿Pero probamos. para qué sirve eso? Disculpen que yo, pero no sé mucho de esto. Es para preparar los animales para un experimento que es ver cómo se activa el cerebro después del entrenamiento. Ah, o sea, luego de que el animal aprendió algo, ahí vas a mirar algo en el Claro, cerebro. vamos a prepararlos con esta máquina. Bien. Y vamos o sea, a ver. vas a poder visualizar cambios en el cerebro. Claro. Vamos Ahora, a comparar los que aprendí, bueno. los que entrenamos con entrenamiento y los que no Bueno. fueron entrenados. Y ustedes saben, todos sabemos hacer esta técnica. Yo no. ¿Ustedes saben hacer esta técnica? Sí. Ah, porque el jefe es jefe, no hay duda. No sabe, pero es jefe. Dígame una cosa, ¿algo más de esta semana? No, está todo bien. Tranquilo. No. Preparando para la semana. ¿Compraron más ratas para la semana que viene? Sí, el viernes llega. El viernes llegan. Bien. Entonces, les puedo pedir un favor. El jueves que viene, yo tengo que viajar, pero el jueves que viene, ¿no hacemos un seminario para hacer un estado de situación de todo el laboratorio? Dale. De los últimos 3 semanas. ¿Al mediodía? El jueves al mediodía. Perfecto. A la 1. ¿Cómo fue tu carrera para llegar a ser un gran científico? Yo me formé como médico, yo ya sabía que no iba a ejercer la medicina. Yo tenía una persona muy afín que trabajaba con Leloir y ya a los 18 años ya estaba medio decidido a hacer ciencia. Estudié medicina, fui un alumno bueno, pero digamos no tan brillante porque no me interesaba tanto la medicina en sí. Me recibí de médico y decidí mantenerme en la facultad como docente. Soy profesor titular de una materia, soy director de un departamento en la Facultad de Medicina y desde hace 30 y moneda de años trabajo en neurociencia. Me ayudó algunos maestros, tal como De Robertis, que yo tuve la suerte de conocer y trabajar con él algunos años. Después he colaborado con 2 o 3 grandes científicos latinoamericanos que me han ayudado también mucho, como Alejandro Palladini y como Iván Izquierdo en Brasil. Y por suerte he formado a algunos jóvenes científicos que hoy son científicos de renombre en el exterior, superando al maestrito, que soy yo. Han hecho grandes cosas, son grandes científicos, por lo cual me alegra mucho. ¿Y qué es ser un neurocientífico para vos? Un neurocientífico es ser una persona que entiende un poco más que otros de cómo funciona el cerebro y que intenta enseñarle a algunos jóvenes cómo pensar con respecto a la neurociencia, al funcionamiento del cerebro. Un neurocientífico es aquel que intenta descifrar uno de los enigmas más importantes de nosotros, que es saber cómo pensamos, cómo sentimos y cómo guardamos información. Y el rol de los neurocientíficos debería ser formar, en estos países, hablo de Latinoamérica, de formar recursos humanos capaces de poder pensar científicamente y en forma independiente. ¿Y qué le dirías a un chico de 18 años, como eras vos hace tiempo, que quiere ser científico o que le da curiosidad a la ciencia? Y que no abandone la idea, que no se deje llevar por algún pensamiento. Siempre en nuestros países hay alguna que otra piedra. Sepamos que estos países necesitan de los científicos, se necesita de capacidades científicas para poder desarrollar un país, para poder hacer buena medicina se necesita científicos. No se puede hacer una medicina basada en la no evidencia, tiene que ser basada en la evidencia. Y la evidencia científica solo se consigue con científicos. Por lo tanto, no importa si va a ser científico en el área de la medicina o en la química o en la agronomía. Ser científico es apostar a la vida de uno y a la vida de donde uno vive. Es una forma de ayudar a los demás.
¿Cómo ves la ciencia argentina en los últimos años comparado con otras décadas? En general está mejor, está mejor. La ciencia argentina me ha pegado un salto cualitativo en los últimos 10, 12 años, que a su vez no es lineal, ha tenido mejores, algunas subidas y bajadas, unas mesetas. Hay que reconocer que en la última década se ha entendido que la ciencia es fundamental en el desarrollo de la Argentina. Sin buena academia y sin ciencia, la Argentina no tiene futuro. Los estudios acerca de la memoria han logrado echar luz sobre algunos de los misterios que envuelven al ser humano. Sabemos, por ejemplo, que existen áreas claves para la memoria, el hipocampo y ciertas áreas de la corteza cerebral. Además, que cada memoria está mediada por la motivación y, con ello, que el olvido es una instancia clave para el recuerdo. Asimismo, estos avances científicos han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ya que la memoria es un elemento central para el normal desenvolvimiento del ser humano. Jorge Medina y todo el grupo de investigación que compone el Laboratorio de Biología Celular y Neurociencias han aportado mucho para el entendimiento de los caminos de la memoria humana. Junto con ellos, hemos dado un paso más en este desafío de entender cómo funciona el cerebro a través del cerebro argentino.